Vamos a comenzar esto. Yo tengo aquí en mis manos un pequeño currículum que me mandó hace unos días el frater Renato. Vamos primero con el frater Luis Salgado. Ustedes saben, pues es de nacionalidad chilena. Dice que eres periodista, Luis. Yo no sabía eso. Yo sabía que eres ingeniero, pero periodista también. Tengo dos títulos. Ah, sí, pero ¿estudiaste periodismo o practicas periodismo? No, estudié 5 años. ¿De periodismo? Sí, licenciatura en comunicación social. Ajá. Pero realmente en este momento no estás trabajando en eso, ¿no? Te dedicas más a la parte comercial de tu carrera. Sí, pero es que anteriormente tenía un trabajo donde combinaba las dos profesiones. Entonces, Oh, mira qué mucha interesante. reportería de gestión y cosas así. Wow. Wow. Bueno, aquí dice que comenzaste incursionando en Amor a los 12 años de edad. Sí. Tú parece que tienes algo de locura como yo. O sea, un nivel de eso, de demencia que nos da a nosotros a esa edad de pequeña, ¿verdad? Como de obsesión. Estuviste en la orden juvenil. Así es. Qué bonito eso, ¿verdad? Pero ya en el 2007, ya un poco mayor, ingresaste a los portales de la orden ya como miembro y te has mantenido de forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Dice aquí que al poco tiempo de ingresar a la orden comenzaste a participar en las actividades regulares de la logia que es la Marna de Santiago de Chile, que los felicito, una logia preciosa, muy bonita. Tiene un templo espectacular y un patio allá atrás, y ahora que hicieron la inauguración de la columna, ¿cómo es? Sí, quedó precioso, muy bonito. Tienen un lugar. También es muy bonito el templo que tienen dedicado al martinismo ahí. Que lo felicito. Sí. Así como el área de las conferencias. Bueno, yo sé que en el 2015 fuiste maestro de logia y en el 2019 fuiste maestro de la Octava de Santiago y actualmente eres el gran consejero de la zona 1 y también eres el maestro provincial. Frater Juan, bueno, Frater Juan Arillo es de nacionalidad argentina, eres licenciado en psicología social, profesor en psicología social, narrador y actor. Sé que tienes mucho de actor, yo lo he visto. Te felicito, muy bonito eso. Eres miembro de la orden del año 1979 y miembro martinista. Yo comencé unos poquitos años atrás, pero ahí vamos. Has desempeñado varios cargos en el Pronado Cruz del Sur y yo te conocí en Logia, bueno, estuve contigo en Logia Buenos Aires cuando tuvimos la visita de aquella gira, ¿no? Maestro del Pronado Cruz del Sur, en 2 oportunidades, ha sido secretario de convención, capellán y maestro de Logia Buenos Aires. Bueno, como saben, actualmente eres el monitor regional. No les quiero quitar más tiempo porque yo sé que tienen el tiempo limitado y contan de, no sé cómo es el formato, vamos a ver, aprenderlos todos juntos, pero les voy a dejar micrófono, video y todo para que esta sesión que vamos a tener hoy sea muy ilustrativa. Quiero darle las gracias a la membresía, hay bastante gente que están conectada y yo les decía que mientras estas actividades que estamos realizando contamos con el apoyo de la membresía, vamos a continuar. Pensamos hacerlo por un tiempo muy limitado, realmente porque esto lleva tiempo, el personal de la gran logia tiene que verse involucrado y todo, pero mientras la membresía nos siga ahí participando y apoyando, vamos a seguir con este tipo de actividades. Bueno, entonces voy a apagar mi video para dejarlos allí, que ustedes estén encargados completamente de la plataforma. Buena suerte y estoy aquí escuchando cada palabra que van a decir. Va profunda, Muchas gracias. Buenas tardes, fratres y sorores. Bueno, primero que todo, señalarles que es realmente un agrado tener la oportunidad de estar comunicándonos frente a ustedes en esta oportunidad. Y pensaba algo similar a lo que estaba comentando el gran maestro, frater José Botero, en relación a que algunas de estas actividades probablemente trasciendan en el tiempo y de alguna manera este momento que estamos viviendo todos nosotros en nuestras distintas realidades, probablemente nos van a dejar algunas experiencias que van a ser muy valiosas, ¿ya? Tal como lo adelantó nuestro muy venerable gran maestro, en esta oportunidad nos encontramos reunidos en el marco de una nueva actividad virtual, ideada por la coordinación de grandes consejeros del CONOSUR, que es una especie de instancia que agrupa las regiones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y que es organizada por la Gran Logia de Habla Hispana para las Américas. La idea que está detrás de este espacio que denominamos entrevista de un libro es bastante sencilla. Se trata de que nos reunamos a conversar con un frater o una soror
sobre los principales contenidos filosóficos y místicos abordados por alguno de los libros de nuestra Orden Rosacruz Amor, de manera de poder profundizar en ellos a partir de la experiencia personal del entrevistado. Naturalmente, las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra orden o de la GLH. También es un objetivo de esta actividad virtual poder seguir conectando y reuniendo a la membresía de amor, tal como lo hicieran anteriormente las conferencias y el círculo de lectura, en un contexto complejo para todos nosotros, como lo es la pandemia que está afectando a todo el mundo y especialmente en el último tiempo a América Latina. En esta oportunidad, el libro que vamos a comentar es Ontología Rosacruz, del Frater Serge Toussaint, muy venerable gran maestro de la Gran Logia de Habla Francesa, y nuestro invitado es el Frater Juan Eduardo Arilo, monitor regional de la zona 1 de Argentina, y que ya fue presentado en detalle por nuestro muy venerable gran maestro. Frater Juan Arilo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, usted ha elegido el libro Ontología Rosacruz para desarrollar esta conversación, y yo le había comentado que probablemente este es uno de los libros más difíciles de conversar sobre él, porque aborda unos contenidos muy complejos y también la amplitud de conceptos que se abordan en este libro son amplios y difíciles de explicar. ¿Por qué usted eligió este libro para poder comentar sobre él? Bien. Primero voy a saludar a todos los que están presentes en la sala, que estoy viendo que hay de varios países. Precisamente, fíjate que la palabra ontología no es de uso cotidiano. La mayor parte de la gente es muy difícil que alguna vez, no digo que no la haya escuchado, pero no se usa cotidianamente. La Orden Rosacruz es una filosofía, y la filosofía tiene varias ramas. Una de las ramas de la filosofía, por ejemplo, es la metafísica, que se encarga de estudiar la esencia de todas las cosas, como por ejemplo qué es la realidad, tiempo, espacio. Y una de las subramas de la metafísica es la ontología, ¿sí? También hay otras ramas como es la epistemología, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en detalle. Toussaint pone un título a este libro que es Ontología, porque la ontología es la que tiene como objeto de estudio al ser. Al ser, como dice Toussaint, como relacionado con las leyes divinas, ¿no? Ese ser relacionado con esas leyes divinas. Y a ese conocimiento, según dice Toussaint, solamente podemos llegar a través de la evolución espiritual. Cuando nosotros hablamos de una ontología, generalmente hablamos de todos los conceptos y la relación que hay entre esos conceptos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Toussaint en este libro? No solamente habla de cada ley, ¿sí?, sino también está hablando de la relación que hay entre estas leyes. Toussaint también nos dice algo muy interesante, que él no puede poner toda la ontología Rosacruz, todos los conceptos rosacruces, en un solo libro, ¿sí? Por eso él cree que esto es, por lo menos así lo dice, es la base principal de lo que es el conocimiento o gnosis de los rosacruces, que también lo dice en el libro que proviene de lo que es la tradición primordial, ¿sí? Es un libro que sí, tiene muchos conceptos, ¿sí? Todos estos conceptos nosotros los encontramos en la Orden Rosacruz, en sus estudios en la iconografía, y son muy interesantes, y es cierto, tal vez sea complejo poder decir todo lo que tiene este libro en una hora. No lo vamos a poder hacer, así que algunos vamos a tener que pasar por arriba alguna de estas leyes, ¿sí? Bueno, algo que es bien interesante de este libro, que es de 1995, ¿cierto? Así es. Es el primero de los 16 libros que ha escrito el gran maestro de la jurisdicción francesa. Y también es interesante que fue publicado después, o sea, 2 años después de él haber asumido como gran maestro. Entonces, de alguna manera, también le da como el valor o la importancia que él le da a este tema, ¿cierto? En el marco de lo que es su forma de pensar. ¿Sí?
Es cierto. Este es el primer libro de una serie que él tiene. Si tú me permites, me gustaría pasar una imagen del libro y después continuamos con el tema. Por favor. Yo lo que quería poner, y creo que va a ser interesante, y esto le puede llegar a interesar a quienes todavía no tienen el libro, seguramente hay muchos fratres y sorores que todavía no cuentan con este libro. Esto que pusimos acá, esta imagen, es la imagen del libro que pueden encontrar en Difusión Rosacruz, ¿sí? Y es cierto, fue escrito en el año 1995. Y, perdón, esta no es la imagen que quería pasar, se ve que la tengo adelantada. El segundo libro que él escribe es El ideal ético de los Rosacruces. Estos son algunos de los libros que tiene Toussaint, que para quienes no lo conocen, acá pongo la foto de Toussaint, y quiero decirles que uno de los responsables de que hoy yo esté hablando de este libro es nuestro muy venerable gran maestro José Botelo, porque él lo nombra muchas veces cuando da sus conferencias, ¿no? Y nombra muchas veces también algunos de los libros que tiene Toussaint y las conferencias que da Toussaint. Estos libros, fíjense que, por ejemplo, Utopía Rosacruz, que lo escribió después del año 2000, que habla sobre humanismo, habla sobre espiritualidad y habla sobre ecología. Son los 3 puntos que sacó el Manifiesto Rosacruz del año 2000 y toma precisamente la utopía que sale en la parte final del manifiesto y hace comentarios sobre esa utopía. Son muy interesantes. El año pasado Toussaint escribió otro libro más sobre este tema. Todos estos libros, inclusive Ontología de los Rosacruces, tienen una característica muy importante. Cuando uno empieza a leer a Toussaint, por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí, inmediatamente me acuerdo de Spencer Lewis, por la forma de escribir, y evidentemente ha mamado mucho de la filosofía de Spencer Lewis. Y este es un libro que es de muy fácil lectura. Uno lo puede leer en un día, este libro, pero a la vez tiene mucha profundidad. Y solamente, por lo menos esto es algo que considero, que solamente aquellas personas que conocen muy bien los temas pueden escribir de forma de fácil lectura, simple, pero a la vez mantener la profundidad en los temas. Muchos autores, para poder profundizar un tema, complejizan. Sin embargo, Toussaint no. ¿Sí? Que esta era una característica que también tenía Spencer Lewis. Hace poco nuestro muy venerable gran maestro terminó de leer el libro Envenenamiento Mental, y con la simpleza que da los ejemplos Spencer Lewis. No hace falta complejizar demasiado los temas para poder ser profundo. Y por el otro lado, este libro es ordenador. ¿Sí? Nosotros hablábamos que es una ontología. Una ontología es el conjunto de conceptos y la interrelación que hay entre ellos. ¿Cierto? Precisamente lo que hace Toussaint es ordenar. Nosotros sabemos que cuando ingresa un miembro nuevo y estudia los grados de Atrium, si hay alguien en la sala que no es miembro, los grados de Atrium son los 3 primeros, algo que nos dicen a los miembros más antiguos es: yo todo esto que estudié en los grados de Atrium ya lo sabía, pero la orden me lo ordenó. ¿Sí? Me puso un orden. Es decir, pasamos de cantidad a calidad. Hubo un insight. ¿Sí? Es decir, nosotros teníamos muchos conocimientos, pero era un gran rompecabezas donde no sabíamos dónde poner las piezas. ¿Cierto? Toussaint ordena. Cuando uno termina de leer el libro, se nos ordenó mucho todos los conocimientos que ya teníamos, porque los puede ir relacionando uno con otro, que esto es lo principal de esta ontología. ¿Sí? Así que bueno, por eso también elegí el libro, no solamente por lo que dice el libro, sino porque me gusta el autor, que es Toussaint. ¿Sí? Así que vamos a... Estoy viendo algunas preguntas, ya algunas personas están consultando cómo se puede adquirir el libro. Entonces ahí en el sitio difusionrc.org
pueden encontrar este libro, y bueno, ahí los distintos organismos también tienen de repente algún stock de estos libros y ahí lo deben consultar directamente. Ahora es interesante analizar la bibliografía de Serge Toussaint, porque también él tiene un perfil del tipo de libro que escribe, ¿cierto? Entonces, así como ontología, la ética, siempre tiene que ver con la filosofía desde el punto de vista en su estudio formal, como académico, ¿no? Como académico, él es profesor. De manera, él con su trayectoria y con todos los libros que él ha escrito, él como que da cuenta un poco de lo que pensamos los Rosacruces finalmente. No sé si está de acuerdo con eso. Sí, sí. Fíjate que el resto de los libros, que yo puse algunos nada más, no puse los 16 que él tiene, también precisamente las 12 virtudes, otro de los libros que él tiene, y precisamente es el trabajo interior que cada uno tiene que hacer. Es muy filosófico, pero a la vez muchas veces preguntan, bueno, pero esta filosofía, ¿cómo la bajamos? ¿No? ¿Podemos ponerla en práctica? Sí, es una filosofía práctica de vida. Es una filosofía que se puede llevar a cabo en lo cotidiano. ¿Sí? Sí. A pesar de ser... Sí. Sí, perdone. Algo de lo que me llamó la atención de lo que usted dijo era que este libro era de fácil lectura, porque la verdad es que había hecho un poco el kit de este libro porque me asustaba el nombre, el título, ontología, decía, chuta, esto debe ser un poco complejo, debe ser denso, y al momento de leerlo, a propósito de la preparación de esta entrevista, me di cuenta lo que usted señala, es decir, que es un libro muy sencillo de leer y que da cuenta del dominio que él tiene sobre los temas. Exactamente. Sí. Y cuando uno puede llevar algo complejo a un lenguaje muy sencillo para la comprensión de cualquier persona, es porque la persona está realmente dominando el contenido. Exactamente. De alguna manera, no sé qué tipo de, bueno, es comprensible para todo tipo de personas, pero ¿cuál es el perfil de lector finalmente que podría tener este libro? Cuando escribió este libro, en un principio, según lo que tengo entendido, era únicamente para miembros. Pero nuestro anterior imperator, Christian Bernard, decidió que sea un libro para todo público, porque en el año 95, según lo que dice Christian Bernard, en los albores de una nueva era, de la era de Acuario, mucha gente está deseosa de estos contenidos. Lo dice muy bien, esto lo dice Christian Bernard. Si usted todavía no sabe cuál es el sentido de su vida, cuál es el sentido de su vida, lea este libro. Este libro es para todos aquellos que le están buscando aún sentido a su vida. Y para los que ya tienen un sentido, su vida ya tiene un sentido, creo que esto refuerza. O sea que para todas aquellas personas que le buscan sentido a su vida. Ya. Esa forma de comentarlo de repente, no sé si podría profundizar más en esa idea, porque al final, claro, el sentido de la vida, poco ¿cómo lo aborda eso? Bueno, Toussaint nos hace trampa también en este libro, porque en una parte dice que él no va a poner los aspectos iniciáticos en el libro, porque la Orden Rosacruz tiene una tradición que siempre fue de transmisión oral en sus templos, y toda la parte iniciática siempre se llevó en sus templos, ¿sí? Entonces él dice que no va a abordar el aspecto iniciático en este libro, pero como uno siempre sospecha, es decir, todo el aspecto iniciático no está explícitamente en el libro, pero sí está implícitamente. Uno lo puede encontrar de acuerdo al lugar donde se para leer este libro. Cuando uno dice que las iniciaciones son para los templos, ¿cuál es el templo del hombre? Uno mismo, ¿sí? El aspecto iniciático lo pone uno cuando lee. Cuando uno se pone desde ese aspecto iniciático a leer el libro, va a encontrar mucho más de lo que tiene el libro. Por eso hablo de la profundidad del libro. Aparentemente, si uno hace una lectura simplemente desde el orden intelectual, en un día, como dije anteriormente,
se puede llegar a leer el libro. Pero este libro hay que leerlo todo y después leer, por ejemplo, un capítulo, un día, y reflexionar sobre esa ley. Y vamos a ver qué tan profundo es. Cuando nos pongamos a meditar una semana sobre esa ley, a ver hasta dónde llegamos. El aspecto iniciático lo pone uno. Ahora, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Durante los 12 capítulos que tiene, él nos va marcando cuál es el sentido de la vida. Porque nos va diciendo por qué el alma tiene que tomar conciencia de su pureza, nos va diciendo hasta dónde tiene que llegar el hombre al fin de su periodo en esta tierra, nos va marcando muchas pautas que nos va dando, digamos, señales de cuál es el sentido que tiene nuestra vida. ¿Sí? Entonces, cuando Christian Berner dice, si usted todavía no encontró sentido de su vida, lea este libro, yo creo que tiene mucha razón lo que dice Christian Berner, y también me parece que para encontrarle más cosas a este libro, hay que pararse desde ese aspecto iniciático que Toussaint dice que no pone en el libro, pero lo tenemos que poner nosotros. Usted ha dicho algo bien interesante, que si bien el libro tiene una fácil lectura, y es decir, uno lo podría leer en un día, también tiene ese aspecto donde uno puede realmente profundizar en cada una de estas 12 leyes que se tocan en el libro. Y de hecho, en alguna conversación previa usted me comentó de que en ocasiones en el marco de las actividades de la Logia Buenos Aires se abordaba una ley y se relataba un foro posteriormente. Así es, sí. En Logia Buenos Aires, hace un par de años atrás, junto con quien era secretario en ese momento, Enrique Salazar, hicimos una actividad de biblioteca donde se leía una vez por semana un capítulo de este libro. Y después sí, se hacía un foro, como el que se va a hacer ahora, pero estábamos todos reunidos en la biblioteca. Y es muy interesante porque discutir los distintos puntos de vista también amplía mucho más cada uno de estos capítulos. Los capítulos no son largos, tienen 5 páginas nada más. Por eso digo, es un libro bastante rápido para leerlo, pero son muy profundos, son simples y profundos a la vez. Sí, hicimos una actividad en Logia Buenos Aires hace un par de años atrás sobre este libro. Hacía el comentario porque de repente podría ser una iniciativa que podrían replicar otros organismos de la jurisdicción. Es decir, tomar esta idea de discutir una de estas leyes, ¿cierto? Y bajo el auspicio de algún moderador, ¿cierto? Ir dirigiendo un poco el foro. Y la gracia, tal como usted comentaba, es que se van abordando los distintos temas que son tratados en las enseñanzas y de alguna manera van delimitando y resolviendo dudas que los distintos miembros pueden tener en relación con los conceptos filosóficos. Claro, sí, es muy importante. De todas maneras, cuando se hace estas actividades, a mí siempre me gusta decir, del otro lado, cuando uno da una conferencia del otro lado, siempre hay muchas personas que saben más que uno. Y es impresionante la respuesta que uno tiene de personas que uno considera a lo mejor que son simples miembros hay una respuesta y hay una profundidad, y te dicen cosas que a lo mejor vos nunca las pensaste sobre lo mismo que leíste. Entonces se profundiza mucho más y se amplía mucho más la comprensión. Es muy importante hacer estos foros y poder hablar de estos temas. Sí, es una actividad que se podría replicar en otros y tener la oportunidad de compartir pareceres y experiencia y conocimiento. Exactamente, sí. ¿Qué contenidos son los que usted destacaría de este libro? Bien, si me preguntás cuál es de todas las leyes a cual yo me acercaría más, te digo que todas son muy importantes porque no podría actuar una sin la otra. Porque esto es un todo, como un gran engranaje. Por eso hablamos de la relación entre todas, ¿no? Pero yo creo que hay una ley que es fundamental, y precisamente Toussaint la pone al principio, que es el concepto de Dios. Yo no sé si usted tiene alguna forma de proyectarlas. Sí,
Me gustaría, si te parece, Luis, porque mucha gente no conoce el libro, si te parece, sí. primero Lo están leería los comentando ahí en el chat. que serían los 12 capítulos que tiene este libro, Exacto. y después podríamos ir a, vamos a pasar cuáles son las 12 leyes del cual habla este libro, ¿sí? No la lean acá porque es muy chica la ley. Esta es la primera ley, que yo digo que es una de las fundamentales, que dice: Dios es la inteligencia que ha pensado, manifestado y animado toda la creación, siguiendo unas leyes que son inmutables y perfectas. Esta es la primera ley del primer capítulo de este libro. La segunda ley dice: toda la creación está penetrada por un alma universal que evoluciona hacia la perfección de su propia naturaleza. La tercera ley dice: la vida es la base de la evolución cósmica, tal como ésta se manifiesta en el universo y en la Tierra. Acá vamos a lo que tú decías, qué temas, ¿no? Cuarta ley: la materia debe su existencia a una energía vibratoria que se propaga por todo el universo y penetra todos los átomos. La quinta ley: el tiempo y el espacio son estados de conciencia y no tienen ninguna realidad material fuera del hombre. La sexta ley: el hombre es un ser doble en su naturaleza y triple en su manifestación. La séptima ley dice: el alma se encarna en el cuerpo del recién nacido en el momento en el que el niño inspira por primera vez, haciendo de él un ser vivo y consciente. La octava ley: el destino de todos los seres humanos está determinado por la manera en que estos aplican su libre albedrío y por el karma generado por dicha aplicación. La novena ley: la muerte se produce en el momento en que el hombre entrega su último suspiro y se traduce en la separación definitiva del cuerpo y el alma. La décima ley: la evolución espiritual del hombre está regida por la ley de la reencarnación, siendo su última finalidad alcanzar la perfección. La 11ª ley: existe otro reino suprahumano formado por todas las almas desencarnadas que pueblan los planos invisibles de la creación. Y la última ley, la 12ª ley: al término de su evolución espiritual, el hombre accede definitivamente a la categoría de maestro cósmico y se convierte en un agente de la divinidad. Estas son las 12 leyes que trata el libro La ontología de los Rosacruces. Con cada una podemos hacer tranquilamente un foro, porque es... Claro, ahí sí queda en evidencia para todos de que cada una de esas sentencias puede dilatarse y analizarse de una manera muy, muy amplia. Exactamente. Si me preguntas cuál es la parte más importante del libro, como te dije antes, te diría que todas, pero es importante entender la primera ley, y porque es la base de poder después continuar, digamos, con la comprensión de las demás leyes. Inclusive si nosotros queremos entender lo que es la ley del karma, de la reencarnación, etcétera, etcétera, debemos primero entender, comprender esta primera ley, de la que dice que Dios es la inteligencia que ha pensado, manifestado y animado toda la creación, siguiendo unas leyes que son inmutables y perfectas. Tuzón en este libro nos dice que en realidad es muy difícil encontrar ateos, porque inclusive los científicos más materialistas se asombran ante lo que es la manifestación de la naturaleza. Prácticamente todo científico, cuando comienza a ver lo que es la belleza y cómo se manifiesta la naturaleza, no puede dejar de sorprenderse y de pensar que debe haber algo superior, ¿cierto? Pero más allá de esto, algo que nos explica Tuzón es que nosotros venimos del mundo occidental que es teísta, ¿sí? Si bien es monoteísta, hay un teísmo, y opone a ese teísmo lo que es el panteísmo. Yo tengo acá hecho un pequeño resumen
que no voy a hablar de todo el capítulo porque prefiero que lo lean y cada uno saque sus propias conclusiones, pero me gustaría mostrar lo que dice la primera ley. En este primer capítulo también habla Tuzón de lo que es el cósmico, y a qué llamamos los Rosacruces el cósmico. Todos los Rosacruces sabemos que desde la primera monografía la palabra cósmico la vamos a tener en todas las monografías, ¿cierto? Y yo acá separé dos grandes grupos de definiciones, digamos, de Dios, ¿no? Monoteísmo y politeísmo, ¿cierto? La concepción politeísta, que tiene que ver con muchos dioses, y la concepción monoteísta, que tiene que ver con la creencia en un solo Dios. Pero acá Tuzón nos explica que dentro del monoteísmo tenemos el teísmo y el panteísmo. El teísmo es Dios separado del hombre, ¿cierto? Inclusive en algunas religiones ponen la figura de un Dios antropomórfico que premia o castiga según si te portás bien o te portás mal, ¿cierto? Y ese Dios está separado del hombre. En cambio, el panteísmo, Dios está en todo y en todos y penetra todo el universo. Como dice esta primera ley, Dios es la inteligencia que ha pensado, manifestado y animado toda la creación. Toda la creación, digamos, está penetrada por esta inteligencia divina, ¿sí? Y luego más adelante habla de lo que es el alma universal y cómo el alma universal penetra todas las cosas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Orden Rosacruz es la antigua y mística Orden Rosacruz, que nosotros somos estudiantes de misticismo, el místico es aquel que tiene contacto con lo divino a través de él mismo, no busca intermediario. Y lo que hace es una introspección de su conciencia para elevar su conciencia y tener contacto con planos superiores de la divinidad. Entonces, si no tenemos esta concepción panteísta, que Spencer Lewis llama panteísmo místico, difícilmente podamos nosotros ser estudiantes místicos, ¿cierto? ¿Cómo practicamos el misticismo si no encontramos a lo divino dentro de nosotros mismos y pensamos que Dios está fuera? De toda manera, fíjate tú que esta concepción diferente de Dios no es tan fácil porque nosotros culturalmente estamos estructurados con el teísmo. Yo te decía en una conversación previa que muchas veces cuando una persona está en un momento delicado de su vida o en alguna crisis, lo primero que hace es decir, Dios mío, ayúdame. ¿A qué Dios te referís? ¿Al Dios teísta o al Dios panteísta? ¿Al Dios Señor que te va a dar una ayuda porque te portaste bien? ¿O te vas a armonizar con las leyes cósmicas, con un Dios panteísta? Es muy, ¿entiendes lo que trato de decir? Sí, sí, sí. Es decir, no es tan fácil cambiar esa estructura, por eso es muy importante primero comprender esta ley, ¿cierto? Después nos dice Tuzón más adelante que es imposible poder definir a Dios, ¿cierto? Que ninguna religión en realidad puede definir a Dios, por eso los Rosacruces hablamos del Dios de nuestros corazones y el Dios de nuestra comprensión. Esto lo dice Tuzón. Por eso es el Dios que vive y palpita dentro de cada uno de nosotros, es como nosotros lo vivenciamos, como lo palpitamos cada uno. Esto parece ser una contradicción, porque si no podemos definir a Dios y hablamos del Dios de nuestros corazones y de nuestra comprensión, ¿cómo es que damos un concepto de Dios? Y decimos que Dios es la inteligencia que ha pensado, manifestado, si estamos diciendo que no la podemos definir. Entonces, en realidad no hay tal contradicción. Nosotros para poder hacer un estudio concienzudo, necesitamos poner en palabra y conceptualizar el aprendizaje que tenemos, porque si no quedamos rengo, ¿sí? Entonces necesitamos poner en palabra ese concepto, esa concepción panteísta de Dios. Y esta definición o este concepto es el que más se acerca a lo que es un panteísmo místico. No es tal vez el que abarque todo, pero sí el que más se acerca a lo que es un panteísmo místico. Por eso se da esta definición o este concepto de Dios, como diciendo Dios es la inteligencia que ha pensado, manifestado y animado toda la creación. Y cuando dice siguiendo las leyes que son inmutables y perfectas, esas leyes que se manifiestan en el universo con todas sus leyes que son inmutables, es lo que los Rosacruces llamamos cósmico.
Cuando nosotros nos referimos al cósmico, nos referimos al universo con todas sus leyes en todos los planos. Y son leyes inmutables. Y nosotros vamos conociendo a Dios en la medida que vamos comprendiendo sus leyes. Este es el primer capítulo y creo que es fundamental, por lo menos, tomarse una semana para poder meditar sobre esta concepción de Dios. Y si realmente nosotros estamos incorporando este nuevo concepto de Dios. Sí. Bueno, ahí de lo que usted acaba de señalar, considero que es súper potente, esta idea de que la mística o la práctica mística solo puede existir cuando tenemos un concepto panteísta. Y en este sentido, esta primera ley, ¿cierto?, es una especie de fundamento filosófico de la práctica habitual que tenemos nosotros como místicos rosacruces. En el sentido de que solamente, ya que Dios está en todos nosotros, es que nosotros podemos conocerle a través de la meditación, Exacto. Exactamente, pero déjame decirte una cosa, que esto es mío, no lo dice el libro, que uno no llega a Dios por lo que cree, sino por lo que hace. Hay muchas personas que a lo mejor son simplemente artistas, hacen obras sociales muy interesantes, pero tal vez no puedan poner en palabra o tal vez sigan manteniendo una concepción teísta de Dios, pero manifiestan toda su belleza, toda su creatividad a través del arte, a través del servicio, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Sí. Para los estudiantes rosacruces, esta concepción es importantísima. ¿Sí? Este concepto de Dios es muy importante para después poder entender otras leyes. ¿Sí? Ahora, lo otro que encontré bien interesante en la lectura de las distintas leyes es el orden de la progresión de estas leyes. Porque parte de este concepto súper amplio, ¿cierto? Y súper metafísico, ¿cierto? Que es el concepto de Dios, ¿cierto? Y luego va haciendo una bajada hacia lo que es la creación, ¿cierto? Porque habla sobre la vida en términos generales, habla sobre la materia, ¿cierto? Habla como sobre... Y luego va bajando aún más y habla sobre la realidad del ser humano, y finalmente va finalizando hacia valga la redundancia, hacia la finalidad del ser humano. Y no sé si pueden ahí profundizar un poco en la última ley, que un poco va en ese sentido. La última ley es la que habla de los maestros cósmicos, ¿cierto? Sí es. Bien, es cierto, fíjate que una de las leyes, por ejemplo, habla de, bueno, Tuzón nos habla de la materia, nos dice que, bueno, el cuerpo es el templo del alma, que no es a través del sufrimiento o negando la importancia de la materia que vamos a llegar, ¿no? Y que todo lo que es finito proviene de lo infinito, ¿sí? Ahí nos va haciendo todo un recorrido Tuzón, pasando por distintas leyes. También nos habla del nacimiento, luego nos habla de la muerte, nos habla de todos los temas, nos habla del karma, nos habla del libre albedrío, nos habla del destino, etcétera, etcétera, hasta llegar a la última ley, que es la que nos dice, precisamente te la voy a leer completa, no la tengo acá, que dice: al término de su evolución espiritual, el hombre accede definitivamente a la categoría de maestro cósmico y se convierte en un agente de la divinidad. ¿Sí? Entonces, para entender esto, pasa primero también por otras leyes como la ley de la reencarnación. ¿Sí? Nos habla también de lo que es el tiempo y el espacio. Nosotros estamos acostumbrados a un espacio lineal, al tiempo lineal, cuando nosotros, en la medida que vamos teniendo ciertas experiencias, nos vamos dando cuenta que el tiempo y el espacio son, como dice la ley, periodos de conciencia, y que en otros planos la percepción del tiempo y del espacio es distinta. En la medida que vamos avanzando, nos va diciendo también Tuzón que la evolución espiritual del hombre está regida por la ley de la reencarnación. Es decir, que nosotros vamos reencarnando, vamos pasando por distintas encarnaciones, hasta llegar
digamos, al último destino, que sería ser maestros cósmicos. Y ahí él explica qué es un maestro cósmico. También explica lo que es la hermandad blanca y la fraternidad blanca, ¿sí? Que es muy interesante. A ver, si me permites, voy a pasar una diapositiva. Explicarlo desde este punto de vista. Vamos a poner una imagen para que los miembros o quienes no tienen el libro, dice, entonces la última ley que tú mencionaste dice, al término de su evolución espiritual el hombre accede definitivamente a la categoría de maestro cósmico y se convierte en un agente de la divinidad, ¿cierto? ¿Quiénes son los maestros cósmicos? ¿Sí? Bien. Vamos a ver la última ley entonces, 12ª ley. Bien. Acá Tuzón nos muestra que tanto Moisés, Buda, Jesús y Mahoma, ¿sí?, que son los fundadores de las religiones que recibieron esta iluminación, es decir, que llegaron a ser iluminados, todos ellos tuvieron acceso a esa misma sabiduría, que es la sabiduría transmitida desde siempre por la tradición primordial, ¿sí? Cuando comenzó el libro, Tuzón nos dice que toda la ontología Rosacruz proviene de lo que es la tradición primordial, ¿sí? O sea, que todos los elementos para llegar a la iluminación están dentro de la Orden Rosacruz, y que podemos llegar a la iluminación con la ontología Rosacruz, ¿sí? Esa tradición primordial que es la que constituye la religión de las religiones. Y todos estos grandes maestros son los que conforman la Gran Logia Blanca, ¿sí? Son maestros cósmicos, encarnados o no, y son el gobierno oculto del mundo, son agentes de la divinidad y cumplen una misión especial en el plano universal. Esto es lo que nos habla en el último capítulo, que es tan interesante y que también lleva para mucho tiempo para meditarlo. Acá tenemos nuestro Kutumi. No está en el libro, yo lo puse simplemente para que los miembros saben que Kutumi es un hierofante de la Orden Rosacruz y también es uno de los maestros cósmicos. Luego nos habla Tuzón de la gran fraternidad blanca, ¿sí?, que está formada por todos los iniciados encarnados que actúan al servicio de los maestros y viven entre los hombres ocupando diversas funciones en el plano social o profesional. Aunque no estén conscientes, actúan bajo la dirección de los maestros cósmicos. Son personas muy espirituales y su misión principal, su preocupación es servir a la humanidad. Esto que dice, pueden ser que estén conscientes o no, quiere decir que hay muchas personas que pertenecen a la fraternidad blanca, que están trabajando para la luz, pero no están todavía conscientes, ¿sí? Y muchas veces tampoco están conscientes que actúan bajo la dirección de un maestro cósmico. Yo quiero decir que cuando uno dice están bajo la dirección de un maestro cósmico, no es que el maestro cósmico demanda a hacer lo que el maestro cósmico quiere, porque hay un libre albedrío, ¿cierto? Nadie tiene que hacer lo que los demás le dicen. Esto tiene que ver con lo que es el misticismo Rosacruz. Cuando nosotros en una meditación nos elevamos, podemos llegar a alcanzar los planos donde actúa la personalidad de estos maestros cósmicos y podemos inspirarnos con esa personalidad. Entonces, cuando decimos que actuamos bajo la dirección de estos maestros cósmicos, estamos recibiendo la inspiración de estos maestros cósmicos, pero después la responsabilidad de lo que hacemos es nuestra, ¿sí? Eso hay que dejarlo claro, no es que hay alguien que nos dice, ahora tenés que hacer esto, ¿cierto? Y bueno, son todas las personas muy espirituales que hay en el mundo. Hay muchísimas personas muy espirituales y que no precisamente todas tienen que ser Rosacruz, porque eso también tenemos que decirlo. Hay muchas personas en el mundo que están trabajando para que se cumpla este plan cósmico, para la elevación espiritual, y realmente muchas veces lo que tenemos que hacer es mirar con otros ojos, ¿no?
cuando miramos con los ojos del corazón, vamos descubriendo que hay muchísimas personas que están en este nivel, ¿sí? Por otro lado, la Orden Rosacruz, como nos dice Tuzón, es una rama también de la Gran Fraternidad Blanca, que recibe constantemente el apoyo de la Gran Logia Blanca. Por eso es a la vez tradicional e iniciática y contiene en esencia todos los elementos necesarios para que el hombre pueda elevarse a un estado inicial, ¿sí? Lo que nos está dando Tuzón en este libro, en realidad, son todos los elementos, la base. Después nosotros tenemos que profundizar, porque todo esto lleva su tiempo, ¿cierto? Cambiar estructuras, cambiar formas de pensar, lleva mucho tiempo. Fíjate que yo dije que al principio que una ontología es el conjunto de conceptos, ¿sí? Y la forma de pensar es también la forma de actuar que tenemos. Y el pensamiento está formado precisamente por conceptos. En la medida que vamos cambiando estos conceptos, también vamos cambiando nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar. Por eso, generalmente, a través del tiempo, a los Rosacruces le pueden llegar a decir, qué diferente te veo. Porque vamos pensando diferente, vamos actuando diferente, porque vamos cambiando esos conceptos que teníamos antes. Vamos cambiando de estructuras, ¿cierto? Pero esto lleva todo un tiempo, lleva un proceso. Por eso siempre se habla de proceso iniciático. Bien. Bueno, aquí y para terminar, sí. no sigo más. Bueno, la Orden Rosacruz, los Rosacruces somos una comunidad de místicos que estudiamos y practicamos las leyes metafísicas que rigen el universo. Precisamente la ontología es una rama de la metafísica. Y la misión de la Orden Rosacruz es proporcionar a los buscadores la sabiduría espiritual necesaria para experimentar su conexión con el mundo maravilloso que nos rodea y para desarrollar la maestría de la vida. Fíjate, todo esto podemos encontrarlo en este libro tan maravilloso que es de Tuzón, que es Ontología Rosacruz. Bueno, ahí usted hizo una mención en esa presentación, en esa diapositiva, que es súper potente también, que es la idea de que la Orden Rosacruz es una rama de la Gran Fraternidad Blanca. Y eso involucra la idea de que un miembro, que es parte de la Orden Rosacruz, eventualmente puede llegar a ser parte de esa fraternidad. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El miembro Rosacruz tiene libre albedrío. Puede hacer un estudio meramente intelectual, por curiosidad, nadie le va a tomar examen. Por eso siempre al principio dije, el aspecto iniciático lo ponemos nosotros, y tiene que ver con la intención que nosotros tenemos cuando estudiamos. Si realmente buscamos un sentido espiritual en nuestra vida, la Orden Rosacruz nos da todos los elementos. Y todos esos elementos están sintetizados en este libro, La Ontología de los Rosacruces, ¿sí? Después está en nosotros profundizarlo, está en nosotros después tomarnos nuestro tiempo, ¿sí? Para dedicarnos a eso. El tiempo lo hacemos nosotros también. Ahora, como para ir cerrando un poco lo que es la entrevista, ¿cuál de estas 12 leyes que usted nos relató y nos leyó, cree que podría aportarnos en estos momentos, ¿cierto?, en torno al escenario que vivimos actualmente en todo el mundo, que tiene que ver con esto de la pandemia, algunos conflictos sociales que están apareciendo, la situación económica, es que de alguna manera es un escenario que nos hace sentirnos un poco atemorizados, como que hay una sensación de oscuridad, ¿cierto? Entonces, no sé si... Se tambalea el piso. Tan variante, de cambio. Sí, mira. Si mal no recuerdo, nosotros tenemos una ley, la 8ª ley de este libro nos dice: el destino de todos los seres humanos está determinado por la manera que estos aplican su libre albedrío y por el karma generado por dicha aplicación. Destino, libre albedrío y karma, ¿cierto? Bien. Voy a salir por un par de minutos del libro, porque tú me preguntaste sobre estos momentos, que por supuesto cuando se escribió este libro no estaban pasando por una pandemia
a nivel global. Es evidente que hay una crisis mundial, ¿cierto? Es evidente. Ahora, fíjate que una crisis siempre es una ruptura, es algo que se rompe. Y todas las crisis tienen las mismas características, todas, ya sean una crisis individual, una crisis social, una crisis familiar, ¿sí? Una crisis institucional, todas tienen las mismas características. Y todas, siempre el último destinatario es el individuo, porque la familia está formada por individuos, las sociedades están formadas por individuos, solo que no todos los individuos pueden reaccionar igual ante una crisis, ¿cierto? Entonces, hay una ruptura. Las crisis tienen una característica, que irrumpen, no te dan tiempo, irrumpen. Hasta ayer estaba todo bien, y de golpe está todo mal. Tú te debes acordar que en febrero nosotros veíamos la pandemia como algo que era de China, mientras nosotros estábamos disfrutando de la vida y vacaciones porque era verano. Verano, exacto. ¿Cierto? Entonces era algo lejano, y de golpe llegó la pandemia a nosotros, ¿no? Irrumpe. Y eso nos desestructura, ¿sí? Hay una desestructuración, por eso decimos tambaleamos. ¿Por qué? Porque las estructuras que nosotros teníamos ya no nos sirven, pero tampoco tenemos nuevas estructuras para sostenernos. Entonces estamos en el medio de la crisis, ese es el entre de la crisis. Y eso nos confunde. Entonces hay irrupción, desestructuras, ¿sí? Confusión, y por sobre todas las cosas lo que hay en una crisis es pérdida de identidad. Siempre hay una pérdida de identidad. Cuando es individual, ¿quién soy yo? En lo social, ¿quiénes somos los habitantes de este mundo? ¿Cómo seguimos? ¿Cierto? Y hay solo dos formas de salir de una crisis, o mejor o peor, porque no se puede salir igual. ¿Cuándo salimos peor de una crisis? Cuando queremos que todo siga como era antes, y ya no va a ser todo como era antes. Es imposible que todo sea como sea antes. ¿Y cuándo salimos mejor? Cuando tenemos una adaptación activa a esta realidad. Fíjate tú que toda la crisis siempre va acompañada por estas palabras: oportunidad y cambio. Toda crisis es la oportunidad de hacer un cambio. Toda crisis es la oportunidad de hacer un cambio. Ahora bien, nosotros teníamos un estado saludable antes de esta crisis. Y tú sabes que la salud es un todo bio, psíquico, social y espiritual. ¿Cierto? Bio, cuerpo, mente, ¿sí? Social y espiritual. No todas las personas, en el sentido que le dan a su vida, la cuarta pata, que es la espiritual, la han desarrollado. Porque muchas veces el sentido de su vida tiene que ver con lo que es, digamos, material, ¿cierto? Te sacan la parte social porque cambia todo lo social y te quedas con dos patas y te caes. La mesa se cae. Entonces estás que no sabes para dónde ir. Los Rosacruces tenemos algo a favor, que tenemos la pata de la espiritualidad, que es como nuestra rueda de auxilio. Si bien la parte social está en crisis, nosotros todavía tenemos la pata de la espiritualidad que nos sostiene. Es una rueda de auxilio que no es permanente, pero nos va a mantener en pie. Entonces, cuando en este capítulo que yo te digo, que dice, el destino de todos los seres humanos está determinado por la manera en que esto aplican su libre albedrío y por el karma generado por dicha aplicación, nosotros estamos tomando decisiones todos los días. En esta platea que hoy tenemos acá, todos decidieron, los que estamos en esta sala, estar hoy acá. Es una decisión nuestra. Y esa decisión va a generar una reacción, nos va a dar, como reacción, estamos generando karma, ¿cierto? Entonces nosotros estamos decidiendo todos los días, tenemos el libre albedrío, y decidir que en nuestra vida tenga como objetivo la evolución espiritual es una decisión de cada uno. Y esto es lo que va a hacer que nuestra vida tenga un sentido diferente y que no va a haber crisis que nos haga caer, porque tenemos esa pata, ¿no? Entonces, nosotros vamos forjando nuestro destino en la medida que nosotros vamos tomando decisiones acertadas. Y cuando esas decisiones tienen un objetivo, que es la evolución espiritual,
que es que nuestra alma tome conciencia de sí misma, de su perfección y de su pureza, ¿cierto? Entonces no hay crisis que nos haga decaer, ya sea una crisis por esta pandemia, ya sea una crisis por económica, siempre vamos a tener una energía de reserva que va a hacer que nosotros podamos superar la crisis. Y esto es y el sentido de nuestra vida precisamente es esto, nos va dando, este libro nos va diciendo cuál es el verdadero sentido de nuestra vida. Hace poco hubo, y con esto termino, hace poco hubo una conferencia muy buena que le dio un frater que vive en Washington, no recuerdo ahora el nombre, que habló de Viktor Frankl, que tiene un libro que se llama El hombre en busca del sentido. ¿Sí? Viktor Frankl estuvo en los campos de concentración nazis, es el creador de la logoterapia, ¿cierto? Entonces hablaba de qué tan importante es tener un sentido en nuestra vida y cómo podés superar cualquier crisis cuando tu objetivo es claro y es fuerte y lo tienes incorporado. Entonces, Tuzón nos va dando acá las pautas de cuál debería ser el sentido de nuestra vida, pero es responsabilidad nuestra. Nosotros tomamos decisiones todos los días y hoy tomamos esta decisión, estamos todos en esta sala. Hay muchas ideas interesantes en lo que usted acaba de decir. Por de pronto lo que destacaría esta idea del libre albedrío ahora en este momento. Es como una hora de tomar buenas decisiones. Las decisiones para que este momento de ruptura que usted señala se dé a favor de una evolución, ¿cierto? De un cambio favorable. Exactamente, es el momento de poner los dos pies sobre la tierra y mirar hacia atrás. A ver, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? Y hacia dónde quiero ir. Y lo otro que llama la atención es que esto parece también una especie de prueba colectiva, porque al final, planetaria de hecho. Sí, y esto también tiene que ver con el karma, y no tomar el karma, porque acá Tuzón lo dice, el karma no es una ley punitiva, no es una ley de castigo, es una ley de evolución. Acá lo aclara muy bien Tuzón. Entonces, esta es la oportunidad de hacer cambios para evolucionar. Y tenemos la oportunidad como humanidad globalmente de hacer un cambio, de hacer un pasito hacia arriba, un cambio, digamos, de subir un paso más en lo que es la evolución de toda la humanidad. Esta es nuestra gran oportunidad. Y nosotros como Rosacruces tenemos, creo, una responsabilidad muy grande, porque tenemos, como dice Tuzón en la última parte, en el último capítulo, tenemos todos los elementos necesarios para poder encontrar la luz. Todos los elementos. Y nosotros podemos difundirlo para que otros también tengan la oportunidad de tener estos elementos. Es decir, en estas crisis los Rosacruces no solamente debemos ser muy fuertes y mantenernos en pie, sino también tenemos la oportunidad de brindarle un servicio y una mano a un otro. Sí, porque eso era precisamente lo otro que le iba a destacar de lo que usted había comentado, que esta especie de pata espiritual con la que contamos nosotros los miembros Rosacruces, de alguna manera nos ha permitido sobrellevar de mejor manera lo que está ocurriendo. Es decir, uno ve las personas que no tienen trabajado este aspecto en sus vidas, están con más angustia, ¿cierto? Están con más ansiedades, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar, y de alguna manera el tener estas herramientas que nos ofrece la orden nos permite manejar un poquito mejor eso. Exactamente. Y luego la idea que usted señala, que también puede ser una oportunidad para la orden de que alguna de estas personas que esté en esa situación de crisis, ¿cierto? Que lo toca personalmente, pueda encontrar algún tipo de inspiración en las prácticas que nosotros desarrollamos. Exactamente. Quiero dejar claro también esto, que los Rosacruces, por ser Rosacruces y tener bien claro cuál es el sentido de nuestra vida, no significa que no tengamos problemas. Es decir, seguramente si hay miembros de la Orden Rosacruz que tienen un comercio que se vio de pronto sus actividades interrumpidas por la pandemia, debe estar pasando por ciertos problemas económicos, los problemas los va a tener, pero también va a tener la fortaleza para poder superarlo. Es decir, no es que los problemas no nos vienen, sino que tenemos esa actitud
de enfrentarlos y poder superarlos, saber que lo vamos a superar y que esto va a pasar. Por eso digo que esto es una rueda de auxilio, no es que permanentemente nosotros podemos vivir en tiempos de crisis, no nos soportaría ninguna humanidad, ¿cierto? Si no naturalizamos la crisis, eso sería lo peor que nos puede llegar a pasar como humanidad, no se tiene que naturalizar, hay que afrontarlas y hay que vencerlas, ¿cierto? Pero seguramente va a haber un cambio, y ese cambio tenemos que estar predispuestos a aceptar esos cambios y ser nosotros también protagonistas del cambio. No sentarnos a esperar que el cambio se dé solo, como si fuéramos meros espectadores y la vida nos pasa de largo. Nosotros debemos ser protagonistas de esos cambios. Y tenemos todos los elementos para poder ser protagonistas de esos cambios. Y acá tiene mucha actividad, va a tener mucha actividad cuando termine esta pandemia, los organismos afiliados y todos los Rosacruces y los que son oficiales de la Orden Rosacruces, los invito a que se pongan a trabajar porque vamos a tener mucho trabajo. De seguro, porque, bueno, tal como usted comentó, lo más probable es que el mundo no va a ser igual a como lo dejamos hace algunos meses atrás. Seguramente, sí. No sé si no estamos en la hora ya. Sí, ya estamos más o menos en el tiempo, entonces ya podríamos recibir algunas preguntas a través del chat. Por ahora lo que estoy viendo son puras felicitaciones hacia ustedes, Frater Juan Arilo. Así que... El reportaje es tuyo, así que compartimos. Así que no sé si a los fratres y sorores que nos están siguiendo en estos momentos, en esta entrevista, les gustaría hacer algún tipo de pregunta, de repente resolver alguna duda que se haya dado en el marco de la entrevista. Luis, ahí en la sección de preguntas y respuestas hay un grupo grande de preguntas, pero no en el chat, sino en la sección de perfecto, preguntas ahí y lo estoy respuestas. viendo. Ok, ahí está. Mira, esto es bien interesante. A ver. Es del frater Carlos Arias Villegas. Dice, mis agradecimientos y respetos por la dinámica de esta práctica de lectura, desconocida por mí. Ya. Entonces, dice, bueno, llama la atención como el maestro Toussaint en su primera ley ontológica empieza por Dios y con el cierre en la 12 de la condición de maestro cósmico. Hay un regreso a Dios, dice. ¿Termina en ese estado de maestro cósmico la evolución del alma-personalidad o este es un proceso infinito que no termina nunca? Toussaint nos deja hasta ahí. Y vamos a referirnos a lo que es Toussaint. Toussaint nos deja, nos dice, digamos, lo que nos dice Toussaint, por ejemplo, en el último capítulo, después los invito a que lo lean, dice que tanto los ángeles como los maestros cósmicos están situados en los planos más elevados de la conciencia cósmica. Si ahí termina, lo desconozco. Yo lo desconozco. Sí sé que están en los planos más elevados y que ese es un objetivo de las distintas reencarnaciones y de la existencia del hombre en la Tierra. Ahora, si después la evolución continúa, yo hasta ahí no llego. Bueno, vamos quemando paso a paso, vamos paso a paso. Voy a agregar algo, no voy a divulgar información contenida en las monografías, pero el estado de maestros cósmicos es un nivel de evolución, no termina y continúa. Hay uno superior. El estado de maestro cósmico está previo al que viene, que no les voy a dar el nombre en este momento, pero existe un nivel superior. Lo que pasa es que el estado de maestro cósmico es un estado de evolución de servicio. Es donde la persona que llegó a ese nivel ha decidido servir. Y lo puede hacer desde un mundo material, está encarnado o no encarnado. Pero es un nivel de servicio prácticamente que le contribuye a su evolución al próximo nivel. Los dejo, ¿eh? Sí, gracias. Muy aclaradora la precisión del gran maestro. Aquí hay otra consulta del frater Marco Domínguez. ¿Cada cuántos años encarnamos? Bien. A mí me parece que el frater sabe la contestación de esta pregunta. Puede ser. Bien, debe saberla seguramente. Lástima no lo podemos poner al frater para que la conteste. Sí,
Tuzón acá lo nombra en algún momento, nos dice de los periodos de reencarnación de 144 años, ¿sí? Y también es importante conocer, conocer lo que es la relación del tiempo y el espacio en el plano espiritual, donde lo que existe en el plano espiritual es la eternidad, y en este plano material lo que existe es la perpetuidad en el tiempo, ¿sí? Son percepciones completamente diferentes. Entonces, lo dice Tuzón cuando dice de los 144 años, nos dice que una persona que vive, por ejemplo, 70 años, no es que está 74 años en el plano espiritual, porque en el plano espiritual es como un sueño, es como un abrir y cerrar los ojos, ¿sí? En la tierra sí pasan 74 años, pero no en el plano espiritual. Entonces sí, el periodo es de 144 años el que tiene la orden, y que lo nombra Tuzón también en el libro. Mire, y hay otra consulta de Soror Ventura. Dice, los egipcios eran politeístas, sin embargo, se dice que de sus escuelas mistéricas provienen algunas de las enseñanzas rosacruces. ¿Ellos no eran panteístas? Bien, recordemos que nuestro primer gran maestro en la Orden Rosacruz era Akenatón, que fue el primer monoteísta, ¿cierto? 1350 años antes de Cristo, y que su abuelo fue precisamente el que creó la Escuela de los Misterios, y Akenatón después fue el primer faraón monoteísta. Se dice que prácticamente todas las religiones, o por lo menos cuando Moisés sale de Egipto, por lo menos muchos estudiosos hoy aceptan que fue en ese periodo, y que llevaron todo ese conocimiento y toda la concepción panteísta, monoteísta, digamos, no panteísta, monoteísta de los hebreos, proviene de Egipto. Y después, cuando muere Akenatón, vuelve otra vez el politeísmo, ¿sí? De todas maneras, no todas las religiones son tan monoteístas o tan panteístas. No panteístas, tan monoteístas o tan politeístas. Porque hay algunas que son semi-politeístas y otras son semi-monoteístas. Quiere decir que hay un dios principal y hay varios dioses secundarios. Claro. Nosotros hacemos esos dos grupos como para diferenciarlos, nada más. Claro. Pero, ahora también está la idea de que la religión egipcia evoluciona, y ahí está la idea de que Akenatón claro, funda este culto a Atón en el fondo. Exactamente, por eso se cambia el politeísmo nombre. Previo a esta situación más monoteísta. Y Atón era el dios, el único dios, el más grande de todos, cuya mayor representación era el sol, Ra. Aquí nuestro frater Jorge Trujillo quiere resolver una duda. Dice, los contenidos de la primera ley son la razón por la cual los estudiantes rosacruces nos definimos como místicos panteístas, ¿verdad? Sí, exactamente. Esto lo da mucho a conocer aparece mucho en los libros de Spencer Lewis, de lo que es el panteísmo místico, ¿sí? Y la Orden Rosacruces es panteísta mística. No lo nombra Tuzón, no habla de panteísmo místico, sí habla de panteísmo, Tuzón. Un poco también algo de lo que estábamos conversando en el marco de la entrevista, el frater Andrés Urrutia consulta, ¿nosotros pertenecemos a la Gran Fraternidad Blanca? La Orden Rosacruz, sí. Ahora, si cada uno de nosotros pertenecemos, no lo sé, son cada uno. Todo depende de la evolución de cada uno, ¿cierto? La Orden Rosacruz está, digamos, protegida y tiene la inspiración de la Gran Logia Blanca, y la Orden Rosacruz pertenece a la Gran Fraternidad Blanca. Pero cada uno de nosotros, eso depende de la evolución de cada uno, ¿sí? O sea que cuando hablamos de los Rosacruces, yo espero que sí, que todos los Rosacruces podamos pertenecer, por eso hacemos nuestro trabajo, por eso tenemos un egregor,
Así que yo espero que todos pertenezcamos a la gran fraternidad blanca. Mira, aquí hay una consulta bien interesante del frater Víctor Mora. ¿Cómo sé que estoy armonizado con los maestros cósmicos? ¿Cuáles serían las señales a observar? Bien. Son experiencias muy personales, muy, muy personales. Creo que el signo más, digamos, más importante es que cuando tú tienes un contacto con algo superior o alguien superior, no tienes duda. No tienes duda. Llega una inspiración, llega una luz y no tienes duda de que has recibido algo que es muy importante. Y que ese algo, y cuando tú tienes un contacto con, que tú presientes que tienes ese contacto, aunque no veas al maestro cósmico, pero lo presientes y estás sintiendo su presencia, no tienes duda. No hay duda. Si duda es porque todavía no estás preparado, y si no estás preparado no va a venir ningún maestro a decirte algo, ¿sí? Cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Entonces, una experiencia personal, o sea, tiene que ver con el mismo de la praxis mística, finalmente. Exactamente. En donde uno es uno el que va desarrollando un lenguaje y una comprensión de estos planos, ¿cierto? Así es. Mira, aquí la soror Erika Olivares nos consulta lo siguiente. Entonces, ¿todos los seres humanos tenemos el mismo propósito espiritual? Globalmente sí. Ahora, ¿cómo se va a alcanzar? Tiene que ver con el libre albedrío de cada uno, ¿cierto? Unos llegarán antes, otros después. Es como un jardín de rosas. No todas las rosas florecen al mismo tiempo, pero sí. Es como dijo alguien anteriormente, uno de los que mandaron un mensaje, habla de la creación y después el hombre vuelve otra vez a su fuente divina. Todos vamos a volver a la fuente divina, antes o después. Y sí. Mira, aquí el frater Andrés Urrutia nos consulta. Ante esto, ¿cómo podemos influenciar a nuestros vecinos con el fin de ayudar a evolucionar la conciencia? Siempre la mejor ayuda es el ejemplo. Nunca uno tiene que tratar de imponer, nunca. Cuando uno irradia cierta paz, es decir, para poder dar paz al otro tenemos que tener paz nosotros, ¿cierto? Entonces, el vecino nos va a preguntar en algún momento, el vecino se nos va a acercar en algún momento y ese es el momento de darle esa palabra o ese signo, digamos, para que él empiece un camino. Pero nunca tenemos que imponer, nunca. Pero la manera de ayudarlos es precisamente con nuestro propio ejemplo. Cuando nos ven como ejemplo, los vecinos se acercan, los parientes se acercan, los amigos se acercan. Y hay que aprovechar ese acercamiento para uno poder darle esa palabra justa que necesita en ese momento. Aquí hay otra consulta interesante. Dice, hermosa conferencia, muy rica en conocimiento. Por favor, si podrían profundizar el concepto del cósmico. Bien. Antiguamente había... Tuzón habla del cósmico, no lo profundiza demasiado. Esto que yo voy a decir no pertenece al libro, sino es lo que yo les puedo decir sobre lo que es el cósmico. La primera ley lo que nos dice, simplemente habla del cósmico y muy poco. A ver, dice, Dios es la inteligencia que ha pensado, manifestado y animado toda la creación, siguiendo unas leyes que son inmutables y perfectas. Esas leyes que se manifiestan en todo el universo. La concepción que había antiguamente de lo que era el universo era, todo lo habremos visto en los libros, una tortuga, los elefantes, y que Dios podía llegar a alterar los mares, etcétera, etcétera. Había como un miedo sobre lo que era el universo, lo que era el cósmico. Después viene una concepción del universo
que es de Newton, digamos, donde vemos al universo como un gran reloj, como que todas las piezas, o lo que dijo Einstein, Dios no juega los dados con el mundo, con los mundos, ¿cierto? Es decir, que hay un orden, que hay leyes, ¿sí? Entonces, ese universo ordenado es lo que generalmente se llama cosmos. Cosmos estoy hablando, no cósmico. Es un universo ordenado. El cosmos es lo que es la parte, digamos, la otra parte de lo que es el caos. Antes el universo era un caos, hoy es un cosmos, es un universo ordenado, tiene leyes. Pero además de esas leyes físicas, hay otras leyes, que son leyes psíquicas y espirituales, que penetran todo el universo en todos los planos. Eso es lo que nosotros llamamos cósmico. Es difícil, por ahí tendríamos que hacer una conferencia sobre qué es el cósmico. Sí, es profundo, sí. Pero tiene que, al parecer tiene que ver con algo más del universo manifestado, como lo creado al final, ¿cierto? Exactamente, es como es el espejo de Dios, dice en un momento, Tuzón lo dice, como que el cósmico es el espejo de Dios. Es muy difícil porque muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre el creador y la creación? ¿No? ¿Dónde está el límite? Aquí hay otra consulta del Frater Daniel, donde dice, señala la consulta, si en el libro se hace alguna referencia en relación con la evolución de los animales. Sí, sí. Hace una referencia con la evolución en los distintos estados, ¿no? Los distintos reinos. Y que nosotros, como estamos, digamos, en la parte superior, ¿no? de la manifestación, digamos, del alma acá en la tierra, tenemos también nuestro compromiso para con nuestros hermanos animales, que ellos también están evolucionando. No voy a decir todo lo que dice este capítulo, pero el alma universal penetra todos los seres, inclusive a los animales. Son nuestros hermanos menores, y también habla de la evolución. Sí, habla de la evolución de los animales, uno de los capítulos. Mira, aquí hay una pregunta que también se la iba a hacer yo en su momento, pero qué bueno que la hizo aquí el Frater Danu, se identifica. Dice, les mando un saludo, ¿podría cada uno explicar si es posible o dar una definición del tema de la tradición primordial? ¿Cierto? Porque un poco cuando usted comentó el tema de las religiones que se basaban en la tradición primordial, ¿a qué se refiere este concepto? Bien, la tradición primordial es la base de todo conocimiento y tiene dos vías, ¿no? Se dice precisamente, hay una soror que preguntó sobre los egipcios, se dice que la tradición primordial llega a Europa a través de las escuelas iniciáticas, la escuela de los misterios de Egipto, de ahí proviene la tradición, y a la vez esta tradición primordial algunos dicen que viene desde la Atlántida, ¿no? Que es el conocimiento básico de donde se fundan prácticamente todas las escuelas de filosofías y las religiones, ¿no? Eso es lo que se llama tradición primordial. Esa es una de las vías, y generalmente se va transmitiendo de generación en generación. Los grandes iniciados la van transmitiendo, ¿no? La Orden Rosacruz basa todos sus conocimientos en lo que es la tradición primordial. Y otra de las vías que hay es una vía que se llega a través de, vamos a decir, de las facultades subliminales de los iniciados, que tienen acceso a ese conocimiento de la tradición primordial. Son las dos vías que hay. Hay una consulta acá en relación a lo siguiente. Dice, se usa el género masculino para Dios, cósmico, maestros cósmicos, etc. Y nosotros somos de los dos géneros, frater y soror. ¿Hay alguna razón para esto? Sí, el idioma castellano. El castellano, lo general siempre es masculino, ¿cierto? Entonces tiene que ver con una cuestión del idioma, más que nada.
que eso también trae problemas en las traducciones también. Así que, pero es más una cuestión idiomática. No, a ver, cuando se habla, por ejemplo, como de lo genérico, ¿cierto? Claro, los genéricos son masculinos, pero es un problema del castellano. ¿No? Fíjense que en el castellano también los objetos tienen sexo, ¿no? Los objetos no deben tener género. Vamos a diferenciar lo que es sexo de género. Por ejemplo, hablamos de las cosas y le ponemos, hay cosas masculinas y cosas femeninas. La silla, la mesa, la puerta, como si fueran femeninos, y después tenemos, por ejemplo, el automóvil como si fueran masculinos, ¿no? Pero es un problema de nuestro idioma castellano. Acá, mire, hay una consulta bien interesante del frater Manuel Saldaña. Dice, si el destino de los seres humanos depende del libre albedrío y el karma como ley de la evolución, ¿en qué influye la Gran Logia Blanca, que es el gobierno oculto del mundo? Bien. La influencia que tiene está, creo que en cierta manera se ha dicho, ¿no? La influencia que tiene es tal vez ayudar a aquellos buscadores para acelerar en cierta manera ese trayecto, ¿cierto? Y va iluminando ciertos caminos, pero uno tiene el libre albedrío de seguirlo o no. Claro, como que inspiran el libre albedrío de alguna manera, ¿no? Claro, exactamente. Sí, por eso siempre digo, un maestro cósmico te puede inspirar, pero la responsabilidad luego es de cada uno, de lo que hace, ¿cierto? Por eso nosotros generamos el karma con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Entonces, siempre va a ser responsabilidad nuestra. Ahora, son facilitadores los maestros cósmicos, nos van facilitando. Es más o menos lo mismo que preguntó un frater, ¿cómo puedo ayudar yo a mi vecino? El frater es facilitador para que otro pueda seguir ese camino. Le está dando una mano para que el otro pueda subir. El maestro cósmico te da una mano a ti para que puedas subir. ¿Sí? Mira, aquí hay una consulta en relación a una de las leyes. Decían, ¿podrían explicar la idea del hombre que es un ser doble y triple? Gracias. Claro, en una de las leyes, Tuzón nos dice el hombre es doble en su naturaleza y triple en su manifestación, porque el hombre es cuerpo y alma, es decir, hay una parte material y el alma, ¿sí? Nosotros, en los estudios luego, Tuzón también lo nombra, la energía espíritu, ¿sí? Hay una energía espíritu y hay una energía del alma. Cuando se une el cuerpo y el alma, se forma una nueva manifestación que es la psíquica. Entonces nos manifestamos con la parte física, la psíquica y la parte espiritual. El hombre entonces cuerpo y alma y triple en su manifestación. Eso después lo desarrollo un poco más en este capítulo del libro. La soror Ingrid Cifuentes nos consulta lo siguiente. Según usted, ¿la evolución es colectiva o es individual? Las dos cosas. Las dos cosas. Ahí hay como un tema de martinismo también parece. Sí, sí, seguramente. Ahí una vez un frater me dijo, dice, no todos los seres humanos pueden leer todos los libros, pero sí todos los libros fueron leídos. Y eso hace que todos evolucionemos de alguna manera. Es decir, la evolución, el ser humano es un ser social, nunca puede transitar solo. No es, acá Tuzón también lo dice en un momento, no somos anacoretas que no vamos a evolucionar solo, porque en realidad nosotros podemos tomar inspiración en los templos, en las meditaciones, pero la evolución espiritual realmente se ve en la vida cotidiana. Si nosotros no podemos ser con nuestros semejantes más amorosos, más comprensivos, ¿sí? Más humanos con nuestros semejantes, es porque la inspiración no nos sirvió demasiado. O sea, que el verdadero místico desarrolla
digamos, su evolución espiritual en el contacto con un otro. Entonces, a la vez es personal, sí, la evolución, pero tiene que ver con El entorno, con el contexto. con el contexto. Entonces todos vamos a ir evolucionando, uno antes, otro después, pero todos evolucionamos. Ahora, mire, hay muchas preguntas, no sé, gran maestro, si tenemos alguna limitación de tiempo o algo así, porque... Bueno, todavía tenemos tiempo, podemos continuar Sí. unos minutos más. Sí, sí, dale, Perfecto. vamos a Si extender estamos unos minutos. contestando algo que no corresponde, córtenos, por favor, grande. Sí, edítelo, sí. Ahí está. El micrófono y respondan. No, va muy bien, los felicito, la verdad que han hecho un trabajo excelente. Continúen, está interesante. Le damos entonces. Mire, aquí hay una consulta de la soror Araceli Reyes, nos consulta lo siguiente. Cuando decimos, si Dios quiere, ¿estamos en el teísmo? ¿Vemos a Dios separado de nosotros? No, porque ese es el Dios que uno siente dentro. Por eso hay que respetar todas las creencias o cómo cada uno siente a Dios. Si yo digo firmemente, si Dios quiere así será, o si los maestros cósmicos lo permiten, o si el cósmico lo quiere, en realidad lo que estamos haciendo nosotros es decir, si tiene que ser, que sea, pero que no sea solo mi voluntad, sino que sea lo mejor. ¿Eh? Entonces, en realidad está bien decir, si Dios quiere, que así sea. ¿Mm? Si Dios quiere, se va a dar. Porque en realidad lo que estamos diciendo no es solo mi decisión. Y después es lo que siente la persona cuando dice, si Dios quiere. ¿No? Y eso yo no puedo meterme en lo que cada uno siente. Es el Dios que palpita en esa persona en ese momento, lo que siente. Si ese Dios está fuera o está dentro de mí, o si es las dos cosas a la vez, eso es de cada uno. Yo le agregaría que lo que queremos decir es que si está en ley, que se cumpla. Exactamente, exactamente. Hay una consulta que se repite, que es la siguiente. ¿Las reencarnaciones se dan en el mismo linaje o puedes reencarnar en diferentes razas? Bien, primero vamos a decir una cosa, ¿no? Hoy por hoy la ciencia no habla de razas, ya, porque antiguamente se hablaba mucho de razas, ahora no. Acá no lo dice el Tuzón, no habla de razas, si se puede dar o no, pero no hay ningún impedimento en que uno pueda nacer en cualquier parte del mundo y con cualquier color de piel, no hay ningún impedimento. Y sirve para la evolución del alma, así es, no hay impedimento. Que yo conozca, no. Yo le agregaría, están en una de las enseñanzas de Especie de Luis, donde el tema le preguntan si uno puede reencarnar en otro sexo que no es el presente. Y él explica de que si es necesario para la evolución, si es un aprendizaje que debemos tener, es necesario. Por ejemplo, una persona que ha sido muy cruel con las mujeres puede reencarnar en ese sexo fácilmente. Y también sucede con las razas. Esa manera de aprendizaje más que de otra cosa. Exactamente, sí. Sí, lo dice... Funcionar a la evolución, entonces. En un libro dice eso, sí. Que ocasionalmente puede llegar a cambiar inclusive de sexo en las encarnaciones. Sí. Preguntan por acá, ¿será la pandemia una respuesta al mal uso de nuestro libre albedrío? Bien. Tuzón en un momento dice que hay cosas que se van a dar más allá del karma. Es decir, se tienen que dar porque se tienen que dar, ¿no? Ahora, acá generalmente no hay causas y efectos, digamos, tan lineales. Siempre los efectos se dan por policausalidad, es decir, tienen que converger varias cosas. Si esta pandemia se hubiese dado hace 100 años atrás, tal vez no hubiese sido pandemia, ¿sí? Tal vez hubiese quedado radicada nada más que en el lugar donde
donde se generó, ¿cierto? Pero esto de estar de un mundo globalizado, donde hay mucha gente que viaja en avión, en barcos, que nos comunicamos uno con el otro, inmediatamente, ¿sí?, se expande. No sé hasta qué punto tiene que ver con el libre albedrío. Sí tiene que ver que el ser humano hoy va a tener que considerar cómo seguir y va a tener ya una nueva visión sobre lo que es una pandemia, que antes nunca hubo una pandemia global así. Es la primera. O sea que todos estamos aprendiendo con esta pandemia. No sé si es un mal uso del libre albedrío. No lo sé. No, y aparte que el frater Serge Toussaint en su libro también comenta que no todas las situaciones que vive un ser humano son kármicas, ¿cierto? Sino que son evolutivas. Y en consecuencia esto también puede ser una experiencia que nos va a permitir transitar hacia algo distinto. Exactamente, sí. Así Aquí es. hay una consulta del frater Jaime Hernández. ¿Hay diferencias entre maestro cósmico y arcángeles? Sí, hay una diferencia, porque los arcángeles, igual, bueno, hay los 9 coros, ¿no?, de ángeles. Los ángeles fueron creados, lo dice Toussaint en el libro, los ángeles fueron creados perfectos y no tienen libre albedrío, ¿sí? Y dice que desde el momento que fueron creados se les otorgó una misión. En cambio, el hombre sí tiene libre albedrío. Entonces, hay una diferencia, sí. Hay una diferencia. La soror Argentina Martínez consulta. Entonces, ¿no es correcto decir Padre Cósmico? Si lo sientes, sí. Si lo sientes, sí. Yo no. Es decir, a ver, la Orden Rosacruz no impone nada. Desde un principio, si toma al Padre como el creador de todas las cosas, está bien, pero la evolución de la concepción de Dios está en cada persona. Uno no le puede imponer al otro cómo tiene que decir, lo que tiene que creer. Lo tiene que sentir. Si dice Padre Cósmico y siente que eso lo representa a su concepción con la divinidad, está bien. Mire, aquí hay dos personas consultan algo muy parecido. Dice, si han habido maestras cósmicas. Sí, las ha habido y las hay. No solo la maestra de las escuelas, las hay. Hay algo que debemos cambiar y que tiene que ver con lo que se habló antes de la cuestión de género. Hay un dicho que se repite mucho, que dice: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. En realidad, a veces los hombres vamos detrás de una gran mujer. Y en realidad la mujer camina al costado del hombre. Ha habido grandes... Hubo hace poco también una conferencia donde hablaba de las mujeres místicas, ¿sí? Hay muchas grandes mujeres que han dado, han dado mucha luz, solamente que a veces en el mundo patriarcal en el que vivimos, esas mujeres han tenido que, toda esa luz la han tenido que darla a través de algún hombre. Porque una mujer no era bien vista, a lo mejor si andaba sola en un lugar, etcétera, etcétera. Pero que ha habido y las hay, sí, seguro. Sí. Se consulta, ¿se puede involucionar en este plano material? No, hay periodos, a ver, siempre se va progresando. Lo que sí hay periodos de evolución y de involución, pero siempre se va hacia adelante. Hay periodos de involución que... O de estancamiento de repente, ¿no? Claro, que tienen que ver con el momento en que uno está en un cambio y no ha encontrado todavía eso. Yo siempre pongo como ejemplo la 9ª Sinfonía de Beethoven, que tiene 4 movimientos, ¿no? El primer movimiento es de confusión,
la música. El segundo es una alegría mundana, ¿sí? Pero después esa alegría mundana no nos sirvió, entonces como que caemos nuevamente y hay un periodo de introspección y después el último movimiento que es el himno a la alegría, ¿cierto? Nosotros tenemos esos periodos también. Entonces parece que estamos involucionando, pero en realidad es porque lo anterior ya no nos sirve, no nos da satisfacción lo anterior. Entonces pensamos que estamos involucionando, no, ya esto no me sirve, yo no creo en esto. No, no estamos involucionando, en realidad estamos siempre evolucionando. Sí, pero bueno, ahí hay una característica bien particular del concepto de reencarnación de los Rosacruces, de que no nos podemos devolver, en el sentido de que, no sé, pues si desde una situación previa, ¿cierto? No podemos volver a algo que ya superamos, en el fondo. Exactamente. ¿O presente esa idea en el concepto de reencarnación de los Rosacruces? Exactamente. Sí, siempre no podemos volver hacia atrás. Siempre, por eso me acuerdo en una entrevista que se le hizo al Gran Maestro, creo que en Chile también, que el Gran Maestro contesta, esta es la mejor encarnación que hemos tenido, ¿cierto? Y es cierto, y si cada uno de nosotros está en su mejor encarnación porque todas las anteriores fueron peores, quiere decir que esta es la mejor humanidad que tenemos. Ya, algo para pensar. Piénselo. Mire, Piénselo. aquí, sí, es buena la idea, es buena. Piénselo. Aquí hay un flatter que solicita si se puede profundizar en el ateísmo. Dice, si puede profundizar un poco en el ateísmo. Bueno, el ateísmo sería ateo, sin Dios. Son esas personas que no creen en que haya un ser superior y que todo se manifiesta porque la naturaleza se mueve con leyes que son propias de la naturaleza y que no hay un ser creador, ¿cierto? Hay muchas ciencias que son muy materialistas y no creen en esa existencia de Dios. Inclusive la psicología también se divide, hay muchos psicólogos materialistas, ¿no? Donde la función de la mente tiene que ver nada más que como una función del cerebro, ¿cierto? Nosotros los Rosacruces decimos que la mente precede al cerebro y que solamente utiliza el cerebro como un medio para manifestarse, ¿cierto? Pero los materialistas y los ateos dicen que no, que es una función del cerebro, la mente, ¿no? Es respetable, cada uno puede pensar o creer lo que quiera, ¿no? El ateo simplemente no cree en un creador, en una mente divina, en que hay algo superior. Claro, y de alguna manera también torpedea todo un aspecto de su ser, de su propio ser también. Exactamente, pero siempre la espiritualidad siempre está haciendo fuerza para salir, por algún lado. El ser interno siempre, ese maestro interno que nosotros tenemos, siempre está haciendo fuerza para manifestarse. Nosotros ponemos un gran caparazón y no queremos que se manifieste, y esa es la contradicción que va teniendo siempre el ser humano, por lo menos los materialistas. Hasta que en algún momento ese maestro interno va a encontrar el vehículo para salir, ¿sí? Y ahí va a cambiar seguramente. Hay que darle tiempo. Yo quería comentar algo respecto al Dalai Lama en una entrevista que le hicieron, que yo estaba viendo en inglés. Le preguntaron que si un ateo podía ser espiritual, tener espiritualidad. Y él dijo, bueno, nosotros los budistas somos muy espirituales y a la vez también somos ateos. Claro. Entonces, sí, a mí me llamó mucho la atención y estuve investigando un poco sobre algunos comentarios que había hecho el Dalai Lama en el pasado, y él considera que los budistas son ateos porque no creen en una divinidad como el resto de las otras religiones, si es que se consideraría al budismo como una religión. Entonces, la creencia de un Dios en el budismo parece que no es un concepto aceptado por ellos. Sí, es cierto. Por eso también se toma el budismo como una filosofía y no como una religión. Eso es cierto, porque no tiene un Dios, ¿no?
exactamente. Pero son muy espirituales. Son muy, muy espirituales. Mira, hace poco una soror dio una conferencia que hablaba de la transformación del ser y puso un ejemplo de una fábula budista que es ¿cómo se llama? El pastoreado del buey, ¿sí? Y es impresionante la espiritualidad que tiene y los conceptos místicos que tiene esa fábula, la fábula del pastoreado del buey. Cómo se llega a la iluminación, ¿no? O sea, filosóficamente es maravilloso el budismo. Ahora, si ellos no tienen una creencia de un Dios, para mí es igual porque me tomo mucho del budismo. Sí. Acá hay otra consulta, dice, en el comienzo del libro se señala que las opiniones expresadas en el libro corresponden al pensamiento de su autor y no representan la postura oficial de la MORC. Entonces, ¿hay una interpretación de las enseñanzas oficiales o se acercarían a lo dispuesto en las monografías? Yo no encontré en el libro de Toussaint comentarios que él haga que se opongan a lo que es el estudio Rosacruz, como yo lo he hecho hasta ahora en las monografías. No he encontrado, pero no dejan de ser las opiniones personales de él sobre estos temas. Por eso se aclara. Desde mi punto de vista coincido, creo que no vamos a decir el 100%, porque si no, no tengo opinión propia, pero coincido prácticamente con todo. No, pero además en la introducción del libro, que es del Imperator Emeritus, Christian Bernhard, él señala que en el fondo es un libro desarrollado en función de las opiniones de él, de Serge Toussaint, que no representan necesariamente la opinión de Amorc, pero que al mismo tiempo todos los libros de la Orden Rosacruz Amorc son así. Es decir, son todos la opinión del autor. A ver, es un poco una formalidad de algo que se entiende que es así. Ya. Yo estoy dando mi opinión sobre los estudios Rosacruces, pero seguramente hay otras personas que estudian dentro de la Orden Rosacruz que cuando hablen de estos temas van a decir cosas distintas. Entonces, es la opinión de cada uno. Aquí el frater Jaime Hernández consulta lo siguiente. La pandemia nos hace evolucionar y crecer espiritualmente tanto en lo individual como en lo grupal. ¿Qué papel juegan en estos momentos los maestros cósmicos? A ver, yo creo que están jugando un papel muy importante, porque cuando nosotros decimos que los maestros cósmicos, en cierta manera, tienen su influencia sobre todas estas organizaciones y que ayudan a estas organizaciones como AMORC, como la antigua y mística Orden Rosacruz, son una fuente de inspiración. Yo creo que el papel de ellos hoy es una fuente de inspiración para todos aquellos que estamos en esta crisis y que tenemos ¿cómo diríamos? Que tenemos esta visión de que el objetivo de nuestra vida es evolucionar espiritualmente y que ellos nos aportan con su influencia mucha luz. Yo creo que tienen un papel muy, muy grande en este momento. Y el frater Juan José Méndez nos hace una acotación de que sí han existido más pandemias en la historia de la humanidad y da como ejemplo la fiebre española, que fue hace cerca de 100 años. Sí, La soror María Elena consulta ¿qué sucede con la evolución del alma en los suicidas? Bien, ese es no lo trata Toussaint. No lo trata Toussaint. Sí. Voy a responder primero a lo de la pandemia mal llamada española, que nace en Estados Unidos, en realidad, y que era durante la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? En el año 18. En la Argentina hubo 18.000 muertos con esa pandemia. Es cierto que hubo una pandemia antes y que tuvo muchos muertos también, esa pandemia, es cierto. Lo que tiene esta pandemia es que se propagó muy rápido, a diferencia de la llamada gripe española. Sí, pero es verdad. Y
A ver, también es verdad que hoy hay mucha más información y en esa época se ocultó mucha información porque estaba en la Primera Guerra. Entonces no se le quería decir a los soldados, los de la pandemia, para que no entren en pánico. Por eso se llama fiebre española, ¿sí? Porque España no estaba en guerra, entonces era el único que daba los porcentajes de muertos. Los demás países no. Pero es cierto, sí hubo otra. Y la otra pregunta que hiciste, perdóname, que con la fiebre española... ¿Qué pasa con la evolución del alma en los suicidas? No lo trata Tuzón en este libro. Sí hay bibliografía, Rosacruz, que habla y que sí, es un... por lo que yo tengo entendido, genera un karma muy, muy negativo, ¿sí? En realidad hay muchas formas de suicidarse también, ¿no? No solamente aquel que se pega un tiro o se arroja de un séptimo piso se suicida. Hay mucha gente que se va suicidando de a poco también porque no le encuentra sentido a su vida. Sí sé que tienen, sí sé que generan un karma bastante negativo, pero dentro de lo que es la evolución no es que no va a dejar de evolucionar por eso, ¿no? Aquí hay otra consulta, no sé si es Frater Julian Hill, consulta lo siguiente. Esta pregunta me tiene pensativo hace tiempo, dice. El monoteísmo panteísta y el politeísmo, ¿cuál es la diferencia? Más que todo, en el plano en que Dios es todo y tenemos una jerarquía de maestros blancos y de allí para abajo. Quisiera abrir un poco más el panorama. No, el politeísmo es la creencia en muchos dioses, ¿sí? En cambio, el panteísmo místico es un solo Dios, solo que hay distintos planos que nosotros vamos alcanzando. En algún momento también, nosotros en nuestra evolución también vamos a estar en ese plano donde hoy están los maestros cósmicos. No es que nosotros para llegar a Dios tenemos que pasar por, el maestro cósmico no tiene que abrir una ventana, ¿cierto? Dios vive y palpita dentro de cada uno de nosotros. Son fuente de inspiración los maestros cósmicos, ¿sí? Estamos en hora, ¿no, Frater? Estoy viendo al Frater, bueno, nuestro gran maestro. Sí, Juan y Luis, habrán visto que esto es medio adictivo, ¿verdad? Sí. Total, el agua no se me terminó todavía. No, aquí como hacen ustedes allá en el sur, cogemos un mate aquí y nos dan a las 12 de la noche, ¿no? Tengo mate acá. Mira, y tiene su mate Sí, ahí, ¿no? tengo todo acá. Sí, tiene toda la preparación. Luis, yo creo que vamos a coger una última pregunta para no dejar a alguien en el tintero. Escoge algo interesante allí, vamos a cerrar con eso. Podríamos pasar toda la noche, pero tenemos a Alberto en el aspecto técnico. Ya él hace rato salió de sus horas de trabajo y nos ha apoyado así como de todo corazón. Así que, pero sí me gustaría que escogieras, lea ahí algo interesante. Vamos a ponerle una dura a Juan, una de esas que no le, como que no la pueda casi contestar. Ya, perfecto. Esta. Se la pasamos a Luis. No, pero si yo soy el entrevistador, Nosotros estuvimos de acuerdo en eso, ¿eh? Siempre dijimos que el salvavidas era nuestro gran maestro. Así que dice lo siguiente: cuando el hombre llega al término de su evolución espiritual, entiendo que regresa a esa inteligencia que pensó, manifestó y animó la creación, ¿cierto? Sí. ¿Qué sucede entonces con el espacio que ocupaba no solo el hombre, sino la materia con la que experimentó para poder llegar a ese fin? ¿Qué sucede con la materia? Bueno, cuando... su cuerpo, yo lo entiendo eso. Si es la materia, el cuerpo, del polvo venimos y al polvo va, la materia vuelve a su estado original, ¿sí? La materia vuelve al estado original. Además, tenemos que entender que la materia es energía concentrada. Más no vamos entrando a la materia hasta que en un momento ya no hay materia, hay solamente energía. Entonces, vuelve la materia a su estado original. Eso es lo que sucede, ¿sí? Y dicen que la energía no se puede destruir, solo transformar. Por eso Tuzón dice que la materia es parte integral de la creación. Y es divina, es tan divina como el resto de la creación. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, la verdad que han hecho un trabajo espectacular.
las preguntas muy buenas, las respuestas excelentes. El libro para mí es uno de esos de al lado de la cama ahí de consultor. Yo ese libro siempre lo cargo conmigo. Yo he dado varias conferencias y charlas de este libro. He oído muchas conferencias de muchos miembros de este libro. Es espectacular. Yo tuve el privilegio, la oportunidad, no sé cómo llamarlo, en un retiro del silencio, un retiro, no del silencio, un retiro, compartir con Serge en Canadá. Y él le gusta mucho en bote, remar. Él le ayuda mucho a sus meditaciones. Y entonces me invitó a dar un paseo en el bote con él, remando por un lago. Y le hice algunas preguntas del libro. Y me quedé sorprendido de algunas cosas que me dijo y algunos comentarios que compartí sobre este libro, que para mí es una cosa espectacular. Me encanta. Bueno, está de más decirle que estoy muy agradecido con el trabajo que han hecho, espectacular. Estaba mirando los chats, Juan, y yo sé que Luis los ha estado mirando, pero Juan quizás no. Quédate unos minutos y lee un poco ahí para que el ego que te